Por mucho tiempo nos han obligado a creer que el Mesías es igual a Dios o es un Dios. ¿Este Mesías será el mismo que aparece en la Torá? Bueno, con el permiso de los cielos y el permiso de mis maestros, me dispongo a decir lo siguiente. En este estudio, puntualmente, vamos a exponer el concepto hebreo del Mesías, desde la raíz hebrea, el pensamiento hebreo, la tradición hebrea, tal y cual se enseña dentro del pueblo de Israel. Primero, para poder iniciar a esto, debemos desde luego, que desenglosar todo lo que dice la Torá al respecto de este tema. El Mesías, primero debemos de saber, en hebreo, ¿sí?, que se dice Mashiach, es una palabra empleada muy pocas veces para un significado único y especial. Básicamente la palabra Mesías, que es la forma en la que nosotros lo hemos traducido al español, significa ungido. En el concepto hebreo, un ungido es una persona que ha recibido un cargo de autoridad muy importante. En este caso hablaremos de estos ejemplos, en el caso del rey y del sacerdote. Solo en estos dos casos se requiere la unción. Y para ello, la forma tradicional de hacerlo es derramando sobre la persona el aceite de la unción. Ese aceite de la unción lo vamos a encontrar mencionado en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, desde el verso 22 hasta el verso 33. Disculpen si no está en las diapositivas este dato, para que lo apunten. Éxodo capítulo 30, verso 22 al verso 33. Ahí van a encontrar todo con respecto al aceite. Ahora, el aceite, para los que no lo saben, antes de cualquier cosa hablemos del aceite. El aceite para unción no es cualquier tipo de aceite, sino que es un aceite cuya preparación era especialmente como lo ordena la Torá. Ahora, antes de dar un paso adelante, debemos de decir que la forma de preparación de este aceite no la vas a encontrar leyendo solamente el libro de Éxodo. Muchas personas han leído el libro de Éxodo y ven y dicen, es que llevaba tal y tal hierba, yo voy a preparar este aceite y yo ya tengo el aceite que se preparaba en el templo. Si no lo sabes, por si no lo sabes, en el libro de Éxodo se encuentra solo una parte de la preparación de ese aceite. Los demás detalles de cómo debe de prepararse el aceite se transmitían oralmente de generación en generación. Es muy recomendable para las personas nuevas. Ahorita, Bezrat Hashem, antes de que termine la sesión, me recuerdan que les envíe el enlace del video que subimos a YouTube sobre la transmisión oral. ¿Cómo funciona? O sea, oralmente se aprenden muchas cosas que no están escritas dentro de la Torá. Y por ello es que está totalmente equivocada aquella persona, todos aquellos que dicen que cuentan con el aceite bíblico de la unción. Así que desconocen las personas hoy en día cuál es el verdadero preparado de este tipo de aceite, ¿de acuerdo? Así que como tal, este aceite no se prepara hoy en día. Desde que se destruyó el templo, el segundo templo, en la era aproximada de Pompeyo, aproximadamente entre el año 100 y de la era común, ¿de acuerdo? Entre el año 100 y el año 300, pues ahí es cuando sucede esta cuestión. ¿Y por qué digo eso? Tendrían que entrar al video que dejamos hoy sobre el 25 de diciembre para que me entiendan a qué me estoy refiriendo. Desde luego, que lo primero que tenemos que saber es que ese aceite no está a la disposición, ¿de acuerdo? Número 1. Número 2, vamos a empezar a hacer un análisis profundo de este tema, así que pido toda su atención aquí a la pantalla. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30 y en el verso 31, encontraremos en adelante 32 y 33 lo siguiente. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es,
y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre algún extraño, será cortado de entre el pueblo. Increíble. Ya desde este momento vamos a determinar una de las leyes obligatorias. No puede una persona hacer el aceite de la unción y ungir a cualquier persona solamente porque se le antojó. En la mayoría de grupos religiosos, principalmente cristianos, podemos ver muchas de estas actividades a donde ministros, pastores, diáconos, curas, sacerdotes, no sé, infinidad de nombres que les ponen, toman el aceite y ungen a las personas. Esta es una práctica anti-Torah, que va en contra de la voluntad de Dios desde ahí. Número 1. Número 2, el aceite pues no lo tienen para seguir. Y número 3, la persona que hace este tipo de acciones no está consciente de qué es lo que realmente es el proceso y para qué se hace. Así que, desde aquí ya podemos determinar que cuando se dice sobre carne de hombre no será derramado, esto también nos habla literalmente en la halajá judía, en la ley judía, significa que no se puede echar ese aceite. Una persona no puede tomar el aceite pues con el propósito de suavizar su piel, que era una práctica muy común antes, porque recuerden que estás en el desierto, la piel se reseca y de alguna forma pues las personas tomaban el aceite de olivo y con eso hacían que su piel se mantuviera radiante y juvenil. Entonces, también vamos a ver en este texto donde dice, no haréis otro semejante porque es santo. O sea, es algo importante. Eso significa que ninguna persona del pueblo tenía permitido de hacer un aceite, sino solamente Moisés, y aquí es a donde dice, no pondréis sobre el extraño. Se refiere a no ungir con ese aceite a uno que no va a recibir el cargo de autoridad. Entonces, puntualizando, desde aquí ya entendemos que se requiere de un aceite específico y que se pone el aceite sobre las personas que van a recibir algún cargo de autoridad dentro del pueblo. ¿De acuerdo? Pero, ¿para qué personas se derramaba el aceite? Bueno, esto es comúnmente para el rey y para los sacerdotes en un mandato de ungirlos. Cuando la persona se tomaba esta posición o este cargo dentro del pueblo de Israel, la ceremonia se hacía a través de ungir a la persona que recibía dicho cargo, ¿no? Siendo así, es un gran error de los que afirman que tienen el aceite preparado con la unción bíblicamente y ungen a cualquier persona que se les presente enfrente. Entonces ya desde aquí ya tenemos la primer línea determinada que está fuera de orden. Vamos a observar en el contexto hebreo, hay dos personas que reciben la unción, como comentábamos anteriormente. La primera persona que recibe la unción es el sacerdote, conocido como el Cohen. Es la forma correcta de decir a un sacerdote, Cohen. La segunda persona que recibe la unción es el rey, que en hebreo le decimos Melech. ¿Ok? En el contexto hebreo solo hay dos personas que reciben esta unción, el Cohen y el Melech, o sea, el sacerdote y el rey. También debemos de saber que al sumo sacerdote se le decía Cohen Gadol. Gadol en hebreo comúnmente se traduce como grande, Cohen como sacerdote. El Cohen Gadol era el sumo sacerdote. También cuando ungían a un sacerdote se le decía Cohen Mesías. ¿Qué quiere decir? O Cohen Mashiach significa el sacerdote ungido. O sea, ya desde ese momento se determina que ese sacerdote tiene un deber, una obligación. Pero también se puede traducir como el sacerdote Mesías. Por el otro lado, al rey de Israel se le llama Melech HaMashiach. Esto es muy importante saber este dato. En la forma de hablar hebrea, en la forma de entender la cultura hebrea, al rey se le llamaba Melech HaMashiach, que significa el rey ungido. Nuevamente, esto se refiere a que el rey tenía la obligación
o de cumplir una autoridad a través de ser ungido con el aceite de unción. Y que también podemos decir el rey Mesías. Entonces solo hay dos tipos de personas que reciben unción, solamente dos. Nadie del pueblo, nadie que fuera alguna persona importante en el pueblo llegaba y era ungido, sino solamente dos personas específicamente para algo: el sacerdote y el rey. Claro que desde luego que el rey solo se ungía una vez cuando subía al poder, y después, Hasbe Shalom, de que moría el rey, entonces entraba un nuevo rey y al tomar el cargo era ungido, y así era como se le conocía. Al sacerdote, sacerdote Mesías, y al rey, rey Mesías. Entonces, tengamos claro que se llama Mesías tanto al sumo sacerdote como al rey. Y eso quiere decir que el término Mesías no se refiere a una persona en específica. No es el nombre propio de una persona, queremos dejarlo claro. No está hablando de una persona, sino más bien de un cargo muy importante en Israel, que puede ser tanto de un sacerdote o como de un rey. Un Mesías es según el contexto. Si hablamos de un sacerdote, se trata de un sumo sacerdote, y si hablamos de un reinado, se trata del rey de Israel. Y todo esto es porque Dios determinó que el nombramiento de ambos cargos sea con la unción. Vamos a observar. En el libro de Levítico, en el capítulo 4 y en el verso 5 nos dice: y el sacerdote ungido, Cohen HaMashiach, como veíamos, tomará de la sangre del becerro. También vamos a observar en la Torá que habla sobre el rey Saúl, que perseguía a David y se le llamaba también Mesías, el Mesías de Hashem. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24 y en el verso 6. Dice así: y dijo a sus hombres: Hashem me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido, el Mesías de Hashem, Mesías de Hashem, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Hashem. Volvemos a recordar que ya que en hebreo la palabra ungido en todos los casos es la misma, Mesías. Ahora bien, el tema de nuestro estudio es acerca del ungido rey de Israel. Y para ello tendremos que revisar por toda la escritura desde el comienzo y analizaremos este tema de manera completa. Sean todos bienvenidos y así comenzamos con este estudio profundo desde el inicio del tema. Uno de los mandamientos de la Torá que aparece dentro de la Torá es el de poder poner un rey sobre el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Vamos a ver en el Salmo 18:50, dice: hace misericordia a su ungido Mesías David y a su descendencia. Recordemos esta palabra de ungido. Ahora sí, estudiemos aquí. Se me pasó decir esta diapositiva. No se coló, yo me la brinqué. Ok, iniciamos con nuestro análisis. Pongan mucha atención. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17 y en el verso 15 al verso 20, vamos a encontrar lo siguiente: pondrás sobre ti un rey que escogiera a Hashem tu Dios, de en medio de tus hermanos pondrás sobre ti un rey. No podrás colocar sobre ti un varón extranjero que no es tu hermano. Solamente no aumentarán para él caballos, y no hará volver al pueblo a Egipto para aumentar caballo, pues Hashem dijo a vosotros: no volváis a regresar por ese camino más. Y no aumentará para él mujeres, y no apartará su corazón, y plata y oro, no aumentará para él mucho. Y será cuando se siente sobre el trono de su reino, que escribirá para él una copia de esta Torá sobre un rollo delante de los sacerdotes levitas, y estará con él y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Hashem su Dios, para guardar todas las palabras de esta Torá y los estatutos, para hacerlos, para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos, y para que no se aparte del mandamiento de derecha a izquierda, para que alargue los días sobre su reino, él y sus hijos en medio de Israel.
increíble. Desde aquí ya encontramos varias cosas muy importantes sobre el tema del ungido y vamos a poner mucha atención. Aquí está el mandamiento de poner al rey sobre el pueblo de Israel y todos los requisitos que requieren. Primero, vamos a observar aquí que dice el texto: pondrás sobre ti un rey. Aquí ya estamos viendo que este es un mandamiento, ya es una orden directa al pueblo de Israel que tienen que poner sobre el pueblo de Israel un rey. Sigue diciendo el texto: de en medio de tus hermanos pondrás sobre ti un rey. Aquí nos explica claramente que no puede ser una persona extranjera, que tiene que ser del pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Por eso va a decir más adelante: no podrás colocar sobre ti un varón extranjero que no sea tu hermano. Y más adelante observamos que dice: y será cuando se siente sobre el trono de su reino, que escribirá para él una copia de esta Torá sobre el libro delante de los sacerdotes. Él tenía que escribir su Torá. O sea, esta es una ley para el rey. Pasas al cargo, inmediatamente lo primero que el rey debe hacer es empezar a escribir un rollo de Torá, un mini rollo de Torá con su propio puño y letra, enfrente de los sacerdotes y levitas que lo instruían para hacerlo de la manera adecuada y correcta, y que estaría con él y lo leería todos los días de su vida para que aprenda a temer a Hashem, su Dios. En donde quiera que él iba, tenía que leer la Torá, para guardar todas las palabras de esta Torá y los estatutos, para hacerlos, para que no se enaltezca su corazón, ¿no? O sea, que no se sienta que yo soy el rey, soy más grande que mis hermanos. No, para que no se aparte los mandamientos del Creador y para que alargue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Ahora, esto significa que el propio rey necesita estar apegado a la Torá constantemente. No es que el rey hoy diga: hoy no quiero leer la Torá, hoy se me antoja no estudiarla. No, sino que era una obligación para el rey que todos los días, de parte de su reinado, él estaba obligado a estudiar Torá, y esto es una gran prueba de que el rey es un ser humano. Eso es muy importante. Desde luego que nos dice: para que no se enaltezca tu corazón sobre tus hermanos. Ahí lo vemos. Y no se aparte este mandamiento a derecha ni a izquierda. Es muy importante que tomemos estos datos. Dice: de en medio de tus hermanos pondrás el rey. Vamos a ver. Volvemos a repetir. Pero aquí hay un problema. Si de entre en medio de los judíos se tiene que elegir un rey, ¿ok? Ahora vamos a tener un problema aquí. Dentro del pueblo de Israel está dividido en 12 tribus. En 12 tribus que está dividido el pueblo de Israel. Ahora, aquí está el problema. ¿De cuál de las tribus es que debe de ser el rey de Israel? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer esta noche. Ahora, sabemos cuál es. Todos sabemos que es la tribu de Judá o Yehudá. La forma correcta es Judá, pero lo traducen en español a Judá. Y esto lo vamos a encontrar directamente en el libro de Génesis, en el capítulo 49 y en el verso 8. Dice así: Judá, a ti te reconocerán tus hermanos. Esta es la bendición que está haciendo Jacob, Israel, a sus hijos. A ti te reconocerán tus hermanos, tu mano en la nuca de tus enemigos, se postrarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ascendiste. Se inclinó, se recostó como león y como león viejo. ¿Quién lo levantará? Ahora, aquí vemos que todo es señal de que el reino del pueblo de Israel debe de recaer directamente sobre una tribu. Y esta es la tribu de Judá. Por eso vemos en el texto que dice: cachorro de león es Judá. Y sigue diciendo en el texto: se inclinó, se recostó como león y como león viejo, ¿quién lo levantará? Aquí está hablando en un sentido metafórico, el sentido metafórico del león. ¿Qué representa el león, señores? El reinado. Eso representa el león, el reinado. Ahora, continuando en nuestro análisis del tema, más adelante en la historia aparece un hombre llamado David, quien es de la tribu de Jehudá, por cierto.
él sí es de la tribu de Judá, y por medio del profeta Samuel, el profeta unge a David como rey. Luego Hashem le promete que el reino de Israel vendrá sobre sus descendientes. Ahora quiere decir que ya tenemos identificados varios aspectos. Uno, que el rey debe de venir de la tribu de Judá. Pero después viene David, que es de la tribu de Judá, y ahora Dios hace una promesa para el pueblo de Israel y dice, todo el que sea rey de ahora en adelante tiene que venir de la descendencia de David. ¿Dónde lo encontramos? Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, verso 12. Dice así, cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, o sea, se refiere a que ya parta de este mundo, levantaré tu simiente después de ti, el cual saldrán de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y estableceré al trono de su reino hasta siempre. Yo seré él por padre y él será a mí por hijo, y en su iniquidad lo reprenderé con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre, y mi bondad no apartaré de él, como la aparté con Shaul, el cual lo aparté delante de ti. Y será fiel tu casa y tu reino hasta siempre delante de ti. Tu trono será firme para siempre. Aquí ya nos encontramos con un detalle. Estoy seguro que todos los que están viendo este texto inmediatamente van a identificar varias palabras como hijo de hombre, hijo de Dios, será por mí un hijo. Y bueno, vamos a empezar a hacer una revisión ahora a este texto. Pero antes quisiéramos aclarar algo importante. Aquí, antes de entrar al análisis de este texto, debemos de saber que el Eterno en esta proporción está prometiendo, aquí estamos hablando de la promesa que Hashem le hace a David, que solo de la simiente de David vendrán todos los reyes de Israel. Pero también aquí está hablando del futuro. Ya desde este momento Hashem empieza a hacer una promesa a David, que en el futuro su trono será firme por siempre. Por ello, entonces, David hace una plegaria. Esta plegaria, después de que esto se lo dice a Hashem, a David, que quise agregar aquí porque es muy importante tenerla en cuenta, en el libro de Samuel 7:18, 3 versos después de donde estamos, 5 versos por ahí así, dice, y entró el rey David y se puso delante de Hashem y dijo, Señor Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto? Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. O sea, ya está diciendo, ¿qué soy yo? Ya me estás diciendo que yo soy el rey, pero no solamente me estás diciendo que yo soy el rey, ¿qué hice yo como para que tú me vengas y me hagas una promesa y me digas que en el futuro va a venir de mí un gran rey? Vale, ahí hacemos una pausa para poner atención a esto. Entonces, desde luego que aquí el creador le está directamente diciendo a David que de su descendencia vendrán los reyes, pero no solo los reyes, sino que vendrá un gran rey de la descendencia de David. Pero, ¿cuál es ese rey? ¿De qué rey estará hablando aquí? Aquí entendemos que Dios estaba hablando de algo muy importante, muy importante. Aquí Hashem se estaba refiriendo al hijo de David, a Salomón, como todos los futuros reyes descendientes de David, ¿sí? Pero debemos de volver a lo que dijo Israel, a lo que dijo Jacob. Recuerden que Jacob le da una bendición a su hijo Judá y le dice que de él vendrán los reyes. Pero también hay algo importante que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 49, en el verso 10. Sigue diciendo su bendición Jacob, y dice, no se apartará el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí estaba hablando que Judá vendría de Judá
el reino en Israel. Y luego dice una profecía aquí, una profecía para el futuro. Dice, en el cetro, ponga mucha atención, en el cetro, es decir, en el reinado de Judá, no se apartará de él. Y luego dice, el legislador de entre sus pies. Es decir, que aunque cesen los reyes de Judá, aunque se acaben los reyes, dejen de haber reyes, igualmente continuará siendo los legisladores y líderes del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pueblo de Israel se quedara sin reyes, de toda la tribu de Judá, todos los descendientes de Judá se volverán legisladores y líderes para todo el pueblo. Pero nos sigue diciendo, hasta que venga Shiloh. Dice, y a él se congregarán los pueblos, es decir, todas las naciones del mundo. Aquí claramente encontramos la profecía que nos dice que de la tribu de Judá gobernará en Israel siempre. Y de ellos es el reinado por derecho, porque así lo ordena Dios. Y luego vendrá Shiloh. Shiloh nos dice la explicación oral, la explicación de la Torá oral, que es el último de los reyes, por así decirlo, es el último Mesías que vendrá. Es distinto y especial a los demás reyes, porque este rey en especial, a diferencia de los demás reyes, aquí nos está diciendo la profecía, lo especial que vamos a observar de este rey es que todas las naciones se congregarán hacia él. Entonces tengamos claro que todos los reyes en Israel son llamados Mesías. No hay ningún rey que no se haya llamado Mesías, todos se llaman Mesías. Mesías David, Mesías Shlomo, pero dice que vendrá un rey en Israel, el cual va a gobernar el mundo entero, y aquel rey, de ese rey viene su descendencia, de toda su descendencia vendrán los reyes de Israel, y David le responde a él que ha revelado lo que está muy lejano. Es lo que dice David: Hashem, tú me dijiste algo que está para el fin de los tiempos. He recibido el enorme privilegio, por darlo a entender así, de que tú me estás diciendo que de mí vienen los reyes, y que aparte me estás diciendo que en el tiempo por venir, en el tiempo final, vendrá un gran rey, el más grande de todos los reyes. Y aquí también entendemos, recibiendo claro, desde luego lo que estamos explicando es desde la tradición oral, desde la Torah oral, que aquel Mesías especial iba a venir de la casa de David. Desenglosemos este texto, porque probablemente después de haber leído 2 de Samuel 7:12, probablemente y nosotros nos quedemos aquí como diciendo, bueno, para el cristianismo la idea de Samuel 2:7 es hablar sobre un personaje llamado Yeshu, porque aquí nos habla que sufrió con azotes el Hijo del Hombre, y etcétera, etcétera, y entonces decimos, no, pues ¿a quién azotaron? ¿No? ¿Y qué es hijo de Dios? ¿Quién se proclamaba como hijo de Dios? Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué quiere decir? Vamos a desenglosar este texto que nos lo relata la Torah oral, cómo es que funciona, ¿de acuerdo? Analicemos este texto de 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12. En este texto nos dice de la siguiente manera: cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Aquí, según la tradición oral, se refiere en principio al rey Salomón, Shlomo, quien fue el hijo directo y sucesor de David. Pero también se refiere al Mesías, aquel rey ungido hacia el cual todos los pueblos se van a congregar. Entonces tiene que ser de la descendencia de David, pero ya que habló aquí de Salomón, aquel Mesías tiene que ser descendiente de Salomón. Ok. Aquí por eso explicamos esto, para dejar claro que también el rey David tuvo más hijos que Salomón, y algunos de ellos tuvieron hijos, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí ya nos está diciendo que el que viene a descender en el rango de David es Salomón, pero que también el Mesías que venga en el futuro tiene que venir de Salomón, no de cualquiera de sus otros hijos de David. En la siguiente parte sigue diciendo:
Él edificará casa para mi nombre y estableceré al trono de su reino hasta siempre. Aquí, nos dice la Torá oral, se refiere a Salomón y también al Mesías otra vez, porque así como por medio del reinado de Salomón fue construido el primer templo, así por medio del Mesías, que venga al futuro, que vendrá, que Besrat Hashem venga pronto en nuestros tiempos, se va a construir el tercer templo. Salomón construyó el primero y el Mesías que venga al final de los días construirá el tercer templo y su reinado será establecido para siempre. Es muy importante tomar este dato en cuenta. Sigue diciendo, yo seré a él por padre y él será a mí por hijo. Volvemos a decir, de aquí los romanos quisieron decir que el Mesías sería hijo de Dios, porque así era la tradición romana, ¿no? Que los dioses tenían relaciones con los humanos y tenían hijos mitad Dios y mitad hombres. Pero según la visión de ellos acerca de dioses que pueden tener hijos, desde luego. Sin embargo, en hebreo, cuando nosotros nos metemos a la cultura hebrea, seré a él por padre y él será a mí por hijo, nos enseña que aquí habla de manera metafórica. Así que la respuesta que el Mesías es totalmente humano. Él tiene que venir de un hombre humano y de una mujer humana. Y eso es en lo que nos va a decir adelante, porque adelante nos va a hablar así, dice, y en su iniquidad lo reprenderé con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Aquí nos indica que si el rey de Israel infringiera Hasbe Shalom, la Torá, desobedeciera la Torá, Dios lo castigaría, y esto es claramente evidente que se trata de un ser humano, no de un mitad Dios, sino de un ser humano común. Así que tenemos que saber realmente que, por ejemplo, Salomón tuvo muchas fallas y fue castigado, ¿no? Y los demás reyes de Judá también cometieron sus transgresiones, por las cuales también, pues ellos fueron castigados, y todos y cada uno de esos reyes eran Mesías, todos eran ungidos. Más adelante veremos que el rey Mesías, que vendría al final del tiempo, no va a cometer los errores de los demás reyes cometidos anteriormente. Eso lo vamos a encontrar escrito en los profetas. Pasó el tiempo y los judíos fueron exiliados del pueblo de Israel, de la ciudad de Israel de Jerusalén. Los conquista Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿sí? Y son exiliados a Babilonia, se los lleva a Babilonia. Entonces, a partir de esa conquista del rey babilonio, ahí es cuando los reyes de Israel se acaban. Cesaron los reyes de Israel. Pero también se cumple la profecía que nos dice, que nos estaba hablando Israel, que nos estaba hablando Jacob. ¿Cuál profecía? A donde dice, no se apartará el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies. El cetro, en este texto, se refiere al reinado, desde luego. Y el legislador son los líderes y las cabezas del pueblo. Esto quiere decir que realmente la profecía de Jacob se cumple aquí en el exilio de Babilonia, porque todos los que eran descendientes de Judá, ellos continuaron desde ahí hasta hoy en día presentes, y así no se interrumpe el área de legislar de la tribu de Judá hasta la venida del Mesías, por medio de quien va a devolver el reinado nuevamente a Israel. Eso es muy importante. El último, el Mesías que venga va a recuperar el reinado de Israel. Nuevamente se va a volver a proclamar el rey. Hoy en día no tenemos rey en Israel. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Vamos a hablar de dos profecías, y de estas dos profecías vamos a desenglosar algunos aspectos importantes. Vale, ya para concluir, para que hagamos un pequeño análisis más todavía. Vamos a observar 4 puntos sumamente importantes para nuestras notas que deben de representar al Mesías, ¿de acuerdo? Así que comenzamos primero con el libro de Isaías, en el capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Dice así:
La palabra que vio Isaías, hijo de Amós, de Judá y Jerusalén, será en la posteridad de los días, o sea, se refiere a los tiempos finales, afirmado el monte de la casa de Hashem por cabeza de montes, y se levantará más que los collados, y fluirá a él todas las naciones, y andarán muchos pueblos y dirán: id y ascendamos al monte de Hashem, hacia la casa de Dios de Jacob, y nos instruirá en sus caminos, e iremos en sus senderos. Porque desde Sión saldrá la Torá, y la palabra de Hashem desde Jerusalén. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y cortarán sus espadas por arado, y sus lanzas por hoces. No alzará nación hacia nación espada, y no aprenderán más la guerra. Ya aquí ya vemos varios conceptos, ya que están dentro de esta profecía. Ahora veamos otro texto más, ¿sí? El libro de Miqueas, en el capítulo 4, del verso 1 al verso 4, dice lo siguiente: y será en la posteridad de los días que el monte de la casa de Hashem será confirmado por cabeza de los montes, y se elevarán más que los collados, y fluirán hacia él pueblos, y andarán muchas naciones, y dirán: id, ascendamos hacia el monte de Hashem, y hacia la casa del Dios de Jacob, y nos instruirá en sus caminos, e iremos en sus sendas. Porque desde Sión saldrá la Torá, y la palabra de Hashem desde Jerusalén. Y juzgará entre muchos pueblos, y reprenderá naciones poderosas hasta lejos, y cortarán sus espadas por arado, y sus lanzas por hoces. No saldrá nación hacia nación espada, y no aprenderán más la guerra. Y morará varón bajo su vid y bajo su higuera, y no habrá atemorizador, porque la boca de Hashem de las huestes ha hablado. Hay 4 cosas según el libro de Isaías, capítulo 2, verso 1 al verso 4, y Miqueas 4, 1 al 4. Aquí vamos a ver 4 cosas que ya nos determinaron las profecías. Número 1. La primera cosa que debemos de saber es que Jerusalén será la principal ciudad de entre todas las ciudades. Número 2. Todas las naciones irán hacia Jerusalén, hacia ella, a aprender Torá, en la cual está la verdadera palabra de Dios, ¿sí? Todas las naciones se acercarán para aprender y estudiar de Israel. Número 3. El Mesías hará justicia en las naciones. Y por último, número 4. Habrá paz completa en el mundo entero. De aquí ya deducimos que tenemos 4 cosas que van a suceder, ya aparece en la profecía, que realmente van a suceder en los tiempos finales. Así que, desde luego, que si analizamos estos 4 puntos, pues ahorita Jerusalén no es la ciudad principal, quiere decir que el Mesías todavía no ha llegado. 2, las naciones no están yendo a aprender Torá todavía, apenas estamos en la primera etapa de los últimos tiempos, por eso es que hay mucho despertar de las personas que no son judías a querer saber la verdad. Esto quiere decir que ya se está acercando el tiempo mesiánico. Número 3, el Mesías va a hacer justicia en las naciones, y desde luego que sabemos que hoy todavía no hay justicia en el mundo. Y por último, ya no va a haber guerra, habrá paz completa en el mundo, y todavía sabemos que al menos actualmente todavía hay muchas guerras. Con esto concluimos la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Hago un par de minutos por si alguien tiene preguntas. Abraham, yo quisiera preguntarte, fue muy clara toda la explicación que nos compartió, pero también quisiera saber, como para que complementara un poco lo que